Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a través de este podcast Desde Otra Mirada? Estamos en el capítulo número 13. Los saluda una vez más su amigo Diego Quispe, y antes de empezar con este programa quiero dar la bienvenida también a nuestra compañera Daniela Mercado, que ya nos acompaña en esta edición. Daniela, ¿qué tal? Hola Diego, hola a todos los que nos están escuchando en este episodio más del podcast Desde Otra Mirada. Mi retorno después de una semana de vacaciones, pero ya nos ponemos al día en esta coyuntura nacional que aún sigue siendo caótica. Exacto, y es preocupante en el sentido en que durante toda esta semana ha habido dos hechos que son importantísimos. Primero, una protesta que hay en regiones contra la ley de régimen agrario, que vamos a hablar también de esto en los próximos minutos, y que esto ha repercutido también en la obtención del voto de confianza del gabinete ministerial de la primera ministra Violeta Bermúdez, ¿no? Además de ello, en medio de esta difícil circunstancia, se asoman nuevamente las voces de quienes fomentaron el golpe de Estado a través de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra para que Manuel Merino ascienda al poder. Han habido presiones contra el presidente Francisco Sagasti por el tema de la reforma policial. Se ha priorizado más que todo, la discusión ha girado en el tema de Sagasti, en lo que se ha denominado como una purga policial, y se ha dejado de lado la investigación que se debería ya avanzar, o que esperemos que sea avanzada, por las muertes de Inti Bryan durante las protestas que hubo contra el régimen de Manuel Merino. Y además una arremetida, una ola de insultos contra la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, porque estaba demorando el debate de la promulgación por insistencia de la devolución de aportes de la ONP. Y además una denuncia de parte de Edgar Alarcón contra el vicepresidente del Congreso, Luis Roel, lo cual evidencia, Daniela, dos cosas. Primero, que este Congreso en estas circunstancias va por Sagasti, pero también va por la mesa directiva, y las razones son lógicas, porque si van por Sagasti, obviamente no van a querer que Mirta Vázquez ascienda a una eventual presidencia de transición. Como mencionas, Diego, esta es una intencionalidad que ya tiene una relación muy directa con estas mismas bancadas que apoyaron la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Pero bueno, hagamos un recuento de los hechos que ha pasado en esta semana. Uno de los principales es que el día de ayer, jueves 3 de diciembre, se dio el voto de confianza del Congreso de la República al gabinete ministerial liderado por Violeta Bermúdez, con 111 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Resaltemos que estos 7 votos en contra son de congresistas de la bancada de Unión por el Perú, la misma que promovió la vacancia presidencial o golpe de Estado contra Vizcarra Cornejo, del Frente Amplio, el congresista Enrique Fernández Chacón, de Podemos Perú, que fue la abstención, y una legisladora no agrupada, que es Marta Chávez. Estos 7 congresistas decidieron no darle la confianza al gabinete, pese a que nuevamente estamos en medio de protesta. Bueno, ellos tendrán sus razones, la población sacará sus conclusiones al respecto, y en todo caso sería analizar y estar fiscalizando cómo actúan estos congresistas. Ahora, cabe resaltar que la sesión había sido programada para que continúe hoy viernes, pero se aceleró, como mencionas, por estas protestas, por el paro agrario. Exacto, porque, en un momento, ¿no? Ayer, a las 3 de la tarde que se retomó el debate del voto de confianza, estaba programado que faltaba todavía la intervención de 20 congresistas, y la cuestión era que para ese momento ya se había reportado, el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, había reportado de que en La Libertad se había suscitado la primera pérdida humana, un joven de 20 años,
que habría fallecido presuntamente producto de estas grescas que ha habido en estas protestas contra la ley del régimen agrario, ¿no? Entonces, Jorge Jenner Muñoz Jiménez. sí, lamentamos el fallecimiento de un joven de 20 años, ¿no? Un joven de 20 años, y que bueno, eso dio un giro inesperado en el debate del voto de confianza. Claro, como mencionas, Diego, esta situación se vio cambiada totalmente. Tal vez los congresistas se vieron obligados a no seguir los hechos, ese voto de confianza que le dieron al Poder Ejecutivo para que justamente los ministros comiencen a trabajar en estas regiones en las que los ciudadanos están exigiendo sus derechos. Ahora, cabe resaltar también, Diego, que un día antes de que la primera ministra se presente ante el Pleno, Rubén Vargas, quien hasta en ese entonces era ministro del Interior, renunció, ¿no? Y esto guarda mucha relación con lo que mencionas, el regreso de cómo se considera o ha sido calificado también a ciertos congresistas como los golpistas, los que apoyaron el golpe de Estado. Ok. ¿Por qué se dio esta renuncia a Rubén Vargas? Como también lo hemos mencionado en nuestro diario, la guerra sucia que hubo detrás de su salida. Y además porque la permanencia de Vargas, ¿no? Exasperaba los ánimos en el Congreso. Era quizás más complicado para el Ejecutivo obtener el voto de confianza teniendo a Rubén Vargas como ministro del Interior, a sabiendas, ¿no?, de que ya días antes en la Comisión de Defensa las bancadas de Unión por el Perú y Podemos Perú habían arremetido contra él. Y a eso sumémosles un punto importante, Daniela, que Rubén Vargas era ministro del Interior, y en ese momento los principales responsables del desenlace de las protestas en el norte y el sur era la policía. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si se reportara el primer muerto, ¿no?, teniendo a Rubén Vargas de ministro del Interior? Se hubiera armado una gresca en el hemiciclo. Claro, de hecho que, como mencionas, ya estaban condicionando el voto de confianza si es que él no salía. Ya se había presentado una moción de censura también para él, una moción de interpelación. Y entonces esto ya se veía venir, ¿no? La denominada reforma policial le pasó la factura al ministro. Y claro, sin duda los cambios en la policía, en la institución policial han sido de oposición, se han mostrado en rechazo, mayormente bajo el argumento del pase a retiro de los 20 generales de la policía, que ha sido cuestionado por las bancadas Acción Popular, Podemos Perú, UPP, ¿no? Exacto. Consideremos UPP, que es liderado por Antauro Humala, que justamente está encarcelado por muerte de policía. Qué contradictorio también. Exacto, y ahora al final, como ya lo mencionaste, le otorgaron la investidura al gabinete de Violeta Bermúdez, pero más que una confianza, yo hablaría de una especie de tregua, ¿no? Te doy una tregua para que puedas resolver las protestas. Después del debate del voto de confianza y después de haber recibido la investidura, los ministros se reunieron con el presidente Francisco Sagasti, ¿no? Porque por un lado, y hay un punto relevante para resaltar, Daniela, es que quienes fomentaron el golpe y quienes buscan arremeter contra la mesa directiva del Congreso comenzaron a cuestionar el hecho de que si, por ejemplo, se pidió la renuncia de Manuel Merino cuando hubieron 2 fallecidos en las protestas contra su régimen de facto, aplicaron esa lógica para decir entonces Sagasti debería dar un paso al costado porque hay un muerto en su gobierno. No, pero creo que son circunstancias totalmente distintas. Primero, porque las protestas contra el régimen de Manuel Merino, como ya lo mencionó, fueron contra el régimen de Manuel Merino, que carecía de legitimidad. Claro. Y las protestas en el norte y el sur son contra una norma, contra un régimen laboral. Y este régimen laboral no lo ha impulsado el gobierno de Francisco Sagasti. Data del año 2000. Del año 2000, desde que en la dictadura de Alberto Fujimori, el entonces ministro de Agricultura, José Klimper, ex candidato a la vicepresidencia con Fuerza Popular y actual integrante del Banco Central de Reserva, se impulsó una norma, que era la Ley del Fomento Agrario,
Y por eso actualmente en Ica los agrotrabajadores le llaman a esta legislación la ley Klimper. La ley Klimper. Entonces creo que hay que separar las cosas, ¿no? Nosotros lamentamos el fallecimiento, sí, pero y hay otro punto para añadir. Mientras habían las protestas contra el régimen de Manuel Merino hasta ese momento ha venido culpando a medio mundo, inclusive a presuntos infiltrados en las movilizaciones, y dejando de lado las posibles o presuntas responsabilidades que habría tenido su gobierno. Pero en el caso de Sagasti, si bien ha tenido una reacción lenta por el mismo hecho que Sagasti no es un político, netamente, es una persona, antes de que sea presidente de transición, era un académico. Pero creo que el tratamiento de cada conflicto es totalmente distinto. Pero a mí me apena, claro, Daniel, en el sentido en que se está usando, ¿no?, el hecho de lo que está pasando con el paro agrario para asumir un rol revanchista de lo que pasó en el gobierno de Manuel Merino. Claro, definitivamente, eso se muestra y es una clara muestra que en la sesión plenaria justamente la congresista Marro Chávez dijo, ¿no? Entonces el gobierno va a caer por esta muerte, sin diferenciar el contexto y las circunstancias como has mencionado. Claro. Hasta el día de hoy es el quinto día diario. Ahora se ve el bloqueo en las vías de Panamericana Sur, otras vías principales de esta y Panamericana Norte. En esta última es donde murió Jorge Jenner Muñoz, de 19 años, como indica. Producto de lo que hasta ahora no está del todo claro, pero sería la caída de un perdigón en su cabeza, pese a que la autoridad policial lo ha negado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que están exigiendo estos manifestantes? Principalmente que esta ley, denominada Ley Klimper, benefició, sí, dio un auge a este sector agrario, pero principalmente benefició a las empresas, nuevamente, y no a los trabajadores. Los trabajadores al día de hoy, los que están en planilla, ganan 39 soles al día, menos de 40 soles al día, por muchas veces más de 9 horas. Y a pesar, ciertos trabajadores han conversado con ese diario y han señalado que de ese monto incluso hay descuentos por trámites o papeleos. También los descuentan si faltan al trabajo, pero les descuentan 80 soles. No hay vacaciones, no tienen los beneficios porque no están en planilla. Entonces, ¿cuál es la principal crítica? Que esto se ha dado desde hace años, los reclamos son desde hace años también. En este congreso, el congresista Lenin Bazán también propuso un proyecto de ley para modificar esta ley Klimper, pero si no es por estas protestas no se tocaba el tema, lamentablemente. La otra incógnita es: los agrotrabajadores piden la derogatoria de la ley de fomento agrario conocida como ley Klimper. El problema es, se deroga esta norma y los trabajadores de la agroexportación van a entrar en un régimen general que no garantiza que les pueda brindar un sistema formal de labor. Entonces, el Ejecutivo ha elaborado un proyecto de ley, una alternativa. Según fuentes del Parlamento, en la Junta de Portavoces habrían decidido, ¿no?, como que no priorizar el proyecto del Ejecutivo, sino priorizar las propuestas legislativas que ellos tienen, que es también derogar la norma, pero que no deja claro cuál sería el piso que les van a dejar a los trabajadores una vez derogada esta ley de fomento agrario. En este momento el Congreso viene debatiendo justamente la derogatoria de esta norma, pero mientras tanto en Ica se iba a dar una cuarta mesa de diálogo, donde habían acudido el ministro de Trabajo Javier Palacios, el cardenal Pedro Barreto y los empresarios, pero ningún dirigente ha ido a la sede de San Luis de Gonzaga de Ica. Los han dejado plantados y uno se pregunta qué ha pasado. Ya estamos en el quinto día y no hay todavía humo blanco. Claro, mencionan también de que justamente estas manifestaciones no tienen a un líder, a cabezas con las cuales
con las cuales llegar a acuerdos. Pero justamente esto se da porque también estos trabajadores no podrían formar los sindicatos, que esta misma ley permitía eso, ¿no? Que no haya sindicatos. Al no haber sindicatos, lamentablemente no hay un líder de los trabajadores de cada empresa. No hay un gremio que lo represente. Exacto. Claro, entonces esto es consecuencia también de que esta ley, que en un inicio tendría que ser solo temporal, ha sido prolongándose sin considerar realmente los derechos de esos trabajadores. Vieron más las ganancias de las empresas, pero no los de ellos, los de los trabajadores, que al fin y al cabo es al que el gobierno se debe de ver y cumplir todas las políticas públicas. Pero bueno, Diego, entonces estamos a la espera de la decisión que tome el Congreso. Lamentablemente este tema es uno que no va a quedar del todo claro, si es que se aprueba, como mencionas, el proyecto que ya van a debatir dentro de poco en el Pleno del Congreso. Ya lo están debatiendo, vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Porque la pelota en sí está en la cancha del Congreso. Ellos son los únicos que pueden modificar esta legislación y brindar una alternativa. Si no, mientras eso, las carreteras también van a seguir bloqueadas y el abastecimiento de alimentos también va a ser perjudicado. Bueno, hemos llegado ya a la parte final del programa, nos ha ganado el tiempo, es un tema muy complejo, pero vamos a estar la próxima semana analizando, como siempre, la coyuntura política aquí en Desde Otra Mirada, Daniel. Listo, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.